En lo alto de los escarpados Cárpatos, rodeado de bosques oscuros y envuelto por una densa niebla, se erige un castillo cuya mera silueta despierta escalofríos. Su imponente estructura parece resistir el paso del tiempo, como si fuera custodiada por las almas de aquellos que alguna vez caminaron por sus pasillos. Pero, ¿qué secretos ocultan sus muros? Hoy nos adentraremos en el misterio del castillo de Drácula para revelar las verdades que nunca te han contado. ¿Es el castillo de Bran realmente el hogar de Vlad el Empalador? ¿O es solo un símbolo utilizado para alimentar una leyenda que ha perdurado por siglos? En este viaje exploraremos las conexiones históricas entre Vlad Tepes y el castillo, los rituales macabros que se dice ocurrieron allí y las historias de terror que aún resuenan en sus piedras. Prepárate para descubrir lo que los libros de historia no se atreven a contar. El castillo de Bran, situado en Rumanía, se encuentra estratégicamente en la frontera entre Transilvania y Valaquia. Su posición fue clave para defenderse de invasiones otomanas y proteger rutas comerciales vitales. La construcción comenzó en 1377, bajo el permiso otorgado por el rey húngaro Luis I, y sirvió como fortaleza militar y puesto de vigilancia. La arquitectura gótica del castillo, con torres puntiagudas y pasadizos ocultos, contribuyó a su imagen como un lugar de misterio. Sus gruesos muros de piedra y su diseño laberíntico no solo lo hacían difícil de conquistar, sino que también lo convertían en un refugio ideal para secretos oscuros. Originalmente ocupado por caballeros teutónicos y después por gobernadores locales, el castillo desempeñó un papel defensivo durante siglos. Sin embargo, la historia comenzó a entrelazarse con la leyenda cuando Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, supuestamente utilizó el castillo como base temporal durante sus campañas contra los otomanos. Vlad III nació en 1431 en Sighișoara, Rumanía. Su padre, Vlad II Dracul, pertenecía a la Orden del Dragón, una organización cristiana dedicada a proteger Europa del Imperio Otomano. La palabra Dracul significa dragón, y su hijo heredó el nombre, siendo conocido como Vlad Drácula, o Hijo del Dragón. De niño, Vlad y su hermano Radu fueron entregados como rehenes a los otomanos para asegurar la lealtad de su padre. Durante este tiempo, Vlad fue educado en tácticas militares, pero también fue testigo de torturas y ejecuciones, experiencias que marcarían su futuro reinado. Cuando Vlad regresó a Valaquia, reclamó el trono y comenzó una campaña brutal para consolidar su poder. Su método preferido de ejecución era el empalamiento, una práctica tan aterradora que le valió el apodo de Vlad el Empalador. Se dice que empaló a miles de enemigos y dejó sus cuerpos como advertencia en las entradas de sus territorios. Para algunos, Vlad fue un héroe que defendió a su pueblo contra los otomanos. Para otros, fue un monstruo cuya sed de sangre no tenía límites. Esta dualidad entre protector y tirano alimentó el mito que más tarde inspiraría la figura de Drácula en la novela de Bram Stoker. El castillo de Bran es conocido no solo por su apariencia imponente, sino también por los oscuros secretos que resguardan sus muros. Se han descubierto pasajes ocultos en el subsuelo y entre las paredes, diseñados cuidadosamente para permitir a sus habitantes escapar en caso de asedio o para sorprender a sus enemigos mediante emboscadas letales. Algunos de estos túneles fueron excavados en la roca y están tan estrechamente construidos que solo pueden ser recorridos por una persona a la vez, aumentando la sensación de claustrofobia y peligro. Dentro del castillo, se encontraron cámaras subterráneas que parecen haber servido como mazmorras o salas de tortura. Herramientas como grilletes oxidados, cuchillos, mesas de madera con marcas de cortes profundos y ganchos metálicos fueron desenterradas durante excavaciones modernas. Estas evidencias sugieren que el castillo no solo fue un centro de poder político y militar, sino también un lugar donde se infligía dolor como método de control y castigo. Los relatos locales hablan de prisioneros encadenados en la oscuridad durante semanas, sometidos a interrogatorios brutales en un intento por arrancar confesiones. Algunas leyendas incluso mencionan rituales macabros llevados a cabo en estas salas, donde la sangre derramada alimentaba creencias supersticiosas de protección contra el mal. El aura inquietante del castillo ha sido alimentada durante siglos por historias de fenómenos paranormales. Visitantes aseguran haber visto sombras moviéndose por los pasillos en medio de la noche, mientras otros han escuchado susurros y gritos ahogados provenientes de habitaciones vacías. En algunas ocasiones, se han reportado cambios bruscos de temperatura, como si una presencia invisible estuviera pasando cerca. Testigos relatan haber sentido la sensación de ser observados, especialmente en las mazmorras y en las habitaciones superiores, donde las ventanas estrechas apenas dejan pasar la luz. Algunos investigadores paranormales afirman haber captado voces inexplicables en grabaciones y registrado variaciones electromagnéticas en diferentes zonas del castillo, lo que refuerza la idea de que podría estar habitado por espíritus.
Historias de apariciones espectrales incluyen figuras vestidas con túnicas medievales o soldados con armaduras antiguas. Una leyenda recurrente habla de una mujer con un vestido blanco que deambula por el castillo en busca de su hijo perdido, llorando las noches de luna llena. Aunque estas historias podrían ser producto de la imaginación popular, muchos visitantes aseguran haber sentido la presencia de algo que no pertenece al mundo de los vivos. La relación entre Vlad el Empalador y el vampirismo es uno de los aspectos más escalofriantes de su leyenda. Vlad fue conocido por su extrema crueldad y métodos sanguinarios para imponer su autoridad. Se dice que disfrutaba observando a sus enemigos empalados, dejándolos morir lentamente. Algunas versiones de la historia afirman que Vlad bebía sangre como parte de rituales oscuros, lo que llevó a la creencia de que practicaba magia negra. Estas narrativas, mezcladas con las supersticiones locales sobre los Strigoi, criaturas no muertas similares a los vampiros, sirvieron de base para el mito literario de Drácula. Bram Stoker utilizó estos elementos para crear un personaje inmortal, sediento de sangre y capaz de controlar la mente de sus víctimas. La cultura popular ha transformado al vampiro en un ser elegante y seductor, pero las raíces de la leyenda están profundamente ancladas en el miedo a la muerte, las enfermedades y los ritos oscuros. El castillo de Bran, asociado con Vlad Tepes, sigue siendo un símbolo de estos temores ancestrales y una puerta abierta a lo desconocido. Las excavaciones en el castillo de Bran han revelado un pasado sombrío que parece alinearse con las leyendas de horror que lo rodean. Arqueólogos han descubierto grilletes incrustados en paredes de piedra y cuchillos oxidados que sugieren un uso continuo del castillo como prisión o centro de tortura durante siglos. Estos objetos se encontraron en cámaras subterráneas, muchas de las cuales habían sido selladas durante generaciones. Lo inquietante es que algunas de estas habitaciones aún conservaban marcas en las paredes, arañazos y manchas oscuras que los investigadores creen que podrían ser restos de sangre. Los túneles bloqueados representan uno de los mayores misterios del castillo. Se encontraron entradas tapiadas con ladrillos antiguos y piedras gruesas, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por ocultar o proteger algo. Algunos expertos creen que estos túneles podrían haber servido como rutas de escape, mientras que otros sugieren que podrían haber sido utilizados para transportar prisioneros o cadáveres lejos de la vista pública. Incluso hay quienes especulan que estos pasajes conectan con criptas ocultas o cámaras secretas donde se realizaban rituales oscuros. Análisis científicos recientes han revelado rastros significativos de hierro en algunas paredes del castillo, especialmente en las cámaras subterráneas y en ciertas áreas ocultas. Este hallazgo ha llevado a los expertos a sugerir que los residuos podrían ser sangre seca impregnada en la piedra durante siglos. Aunque no se ha podido confirmar si provienen de víctimas humanas, la disposición de las manchas coincide con lo que se esperaría en escenas de sacrificios o torturas. Se han realizado estudios más avanzados, incluyendo pruebas con luminol, un químico utilizado para detectar rastros de sangre, y los resultados han sido sorprendentes. Se detectaron patrones de salpicaduras que apuntan a violencia extrema. Además, en ciertas zonas del castillo, los niveles de humedad y temperatura parecen haber conservado mejor los restos biológicos, aumentando la posibilidad de encontrar pruebas más concluyentes sobre las prácticas realizadas en su interior. Estos hallazgos alimentan la teoría de que el castillo fue más que una simple fortaleza. Podría haber sido un centro para rituales secretos o ceremonias macabras. Algunos investigadores incluso han propuesto que Vlad Tepes pudo haber utilizado estos espacios para castigar a traidores o enemigos políticos, dejando un legado de horror que aún resuena en sus paredes. Aunque el castillo ha sido objeto de múltiples restauraciones para preservar su estructura, muchas áreas permanecen cerradas al público. Las razones oficiales citan peligros estructurales o problemas de acceso, pero esto no ha impedido que surjan teorías sobre lo que realmente se encuentra tras esas puertas cerradas. Algunos creen que ciertas salas albergan artefactos antiguos o pruebas de los supuestos rituales que allí se llevaron a cabo. Otros sugieren que los pasadizos bloqueados podrían esconder criptas llenas de esqueletos o tesoros olvidados. También hay rumores de que las restauraciones han sido controladas para evitar que se revelen secretos incómodos sobre el pasado del castillo. Este velo de misterio ha convertido al castillo de Bran en un imán para cazadores de fantasmas, investigadores paranormales y entusiastas del oculto, quienes siguen buscando respuestas en sus pasadizos oscuros y sus salones silenciosos. El castillo de Bran se ha convertido en una atracción turística popular. Miles de visitantes acuden cada año para experimentar su atmósfera gótica y descubrir los misterios asociados con Drácula. Equipos de investigadores paranormales han realizado estudios en el castillo, registrando sonidos inexplicables y cambios electromagnéticos. Estos hallazgos han reforzado su reputación como uno de los lugares más embrujados del mundo. Las historias sobre el castillo de Drácula plantean más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente el hogar de Vlad Tepes,
o es simplemente una herramienta para alimentar el turismo? ¿Esconde secretos macabros en sus cámaras selladas, o son solo leyendas urbanas? Lo cierto es que el misterio perdura, y el castillo sigue siendo un símbolo de terror y fascinación. El castillo de Drácula es más que una construcción medieval, es un símbolo de miedo y poder. Ahora que conoces lo que nunca te habían contado, la pregunta sigue abierta. ¿Es todo un mito alimentado por la imaginación humana, o esconde una verdad oscura que aún no ha salido a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las leyendas sobre Drácula son solo supersticiones o podrían tener una base real? No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando los misterios del pasado. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.